Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Claudia, Judith, todos nuestros Hola, amigos. hola a todos. ¿Cómo están? Dianita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Andrés, quería comentarte de que estuvo, no sé si también ya está Florencia y Ruth, bueno, igual está la grabación. Vamos a empezar la grabación. Ahí estamos. Ahí está Florencia. Ahí está Florencia. Hola Hola. Florencia, ¿cómo estás? Ya vengo, ya vengo. Vamos a hacer bueno, comentarle ayer que tuvimos una reunión muy buena en lo del SLAB, así que tenemos muchas tareas. Vamos a tratar de ver más seguidos los casos, poner algunos casos en portugués, así que yo creo que va a estar muy interesante, va a estar muy bueno este año el trabajo con las redes, va a ser más intenso, así que vamos a trabajar más con las redes. Hola, Judith. Ayer hemos tenido nuevos miembros de México. Ah, excelente. Quiero agradecer a la gente de México. He venido de Muy bueno. que no se puede parar, vomitando, dolor de cabeza intenso, desviación de la cara hacia la izquierda. En este caso, no te cama izquierda, no cama en música, por su cita, no cama en neurología, voy a hablar con. Que desactiven sus audios para poder empezar la charla, que lo tengan muy en mente. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos. Hoy día tenemos a la doctora Diana Fernández, ella es radiólogo pediátrico del Hospital del Niño San Borja, es una gran colega, una gran compañera que ha hecho varias charlas con revisiones muy bonitas, con casos muy buenos, y sobre todo el tema me parece de mucho interés para todos los radiólogos pediátricos, que bueno, hace poco pudimos publicar sobre qué es lo que pasa en la radiología pediátrica en nuestros países. Lo usual es que se pensaba que la radiología pediátrica en nuestros países era ver cosas infecciosas, pero ha habido un cambio epidemiológico. Actualmente tenemos una gran cantidad de casos, tanto de tumores, de neoplasias, como de malformaciones congénitas, que viene a ser el grueso de los pacientes que vemos en los centros de complejidad en América Latina. Entonces, cada vez tenemos más casos de leucemia, de cánceres sólidos, entonces es importante tener en mente las complicaciones. Y como en algún momento ya lo han dicho varias veces muchos del comité, tenemos un gran apego por la ecografía, que viene a ser el arma principal del radiólogo pediátrico, su mejor amigo. Entonces, hoy día vamos a hablar justo de eso, de qué es lo que vamos a encontrar, una cosa sobre todo visual, de qué es lo que vamos a encontrar en las complicaciones asociadas al tratamiento oncológico, y luego seguramente vamos a tener una discusión muy bonita con los aportes de Andrés, de Florencia, de Judith, de Claudia, que también está por acá. Así que, Dianita, puedes empezar en cualquier momento. A compartir ya está la pantalla compartida, así que tú eres dueña ahora de esta presentación. Gracias, doctor Ugas. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Diana Fernández, soy médico radiólogo, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Perú. Muy agradecida por la oportunidad de poder presentar esta charla. El día de hoy voy a hablar sobre la importancia del ultrasonido en las complicaciones asociadas al tratamiento oncológico. Como objetivos vamos a conocer las complicaciones más frecuentes del tratamiento oncológico, la importancia del ultrasonido como examen de primera línea para el diagnóstico y seguimiento del tratamiento de estos pacientes, sabiendo que sus tratamientos y controles son largos.
Sabemos que el cáncer es una causa de alta morbimortalidad en el cáncer infantil. Existen múltiples terapias que generalmente se usan en combinación. Tenemos a la quimioterapia, radioterapia, en algunos casos cirugía, terapia molecular dirigida y también el trasplante de médula ósea en algunos casos. Las complicaciones de estos tratamientos pueden deberse al mecanismo de acción, al inmunocompromiso que condiciona estos tratamientos y en el caso del trasplante de médula ósea a la enfermedad injerto contra huésped. Pueden tener efectos agudos y crónicos. Y vale aquí la importancia de conocer estas complicaciones porque a pesar del avance de los tratamientos que sean más dirigidos y a pesar del tratamiento oportuno, se ha visto que aproximadamente el 16% de causas de muerte en los primeros 5 años de sobrevivencia desde el diagnóstico de un paciente se deben a causa de estas complicaciones. A modo de resumen, tenemos múltiples modalidades de tratamiento, como la quimioterapia, que actúa principalmente en las células de crecimiento rápido, tanto causando muerte o daño celular, ¿no? Inhibiendo el ciclo celular. Si bien es cierto, actúan sobre las células tumorales, también van a actuar sobre las células normales. Y esto también va a ir a los efectos secundarios y las complicaciones posteriores. Asimismo, tenemos también a la radioterapia, que va a actuar principalmente en las células tumorales al dañar su ADN. Asimismo, va a dañar también a las células normales que se encuentran circundantes al tejido tumoral. El daño va a depender de la dosis de radiación, la frecuencia de radiación, el volumen del tejido que va a ser irradiado, la duración del tratamiento y también el método de administración de la radiación. Asimismo, también tenemos a las terapias moleculares que principalmente van a bloquear la proliferación de células cancerosas, interfiriendo principalmente en moléculas específicas que van a ser necesarias para el desarrollo y el crecimiento del tumor. Estas moléculas pueden estar mutadas o sobreexpresadas en las células tumorales, pero también pueden estar sobreexpresadas en el tejido sano, lo cual también lleva aquí al desencadeno de las complicaciones y efectos secundarios por estas terapias moleculares dirigidas. Y en algunos casos también, principalmente en las enfermedades hemato-oncológicas, tenemos el trasplante de médula ósea, en los cuales durante el tratamiento también de ese trasplante pueden haber infecciones por la inmunosupresión y también por la enfermedad injerto contra huésped, que ya veremos más adelante. Estas complicaciones van a tener de verdad diversos métodos de imagen para evaluación. Pero nosotros como primera línea de examen tenemos al ultrasonido, ya que es de bajo costo, no usa radiación, es repetible, recordando que estos pacientes van a tener un tratamiento largo y también un seguimiento largo. Y es aquí lo primordial de evitar la radiación en estos pacientes. Se es a tiempo real, es desplazable, podemos llevarlo a cualquier lugar si el paciente también está en condiciones óptimas de poder realizarlo, ¿no? Es de bajo costo y también no requiere sedación. Las desventajas pueden depender de ser operador dependientes o pacientes dependientes. En el caso de operador dependiente, vamos a tener principalmente a que tenemos que conocer qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿no? Tener un entrenamiento también en la evaluación en pacientes pediátricos, tener un equipo adecuado. Y en el caso de los operadores independientes o pacientes dependientes, es que a veces podemos no visualizar completamente todos los órganos, hay incremento del meteorismo intestinal y bueno, en el caso también de pacientes obesos o también depende mucho del comportamiento de los niños. Las complicaciones son múltiples, pero las más frecuentes son las complicaciones abdominales y la más frecuente es la del tracto gastrointestinal. Voy a hablar principalmente sobre las abdominales, teniendo primero al parénquima hepático. Algunas literaturas lo dividen como un daño hepatocelular y otros como un daño microvascular. Los dividen en estos dos grandes grupos. Teniendo en el daño hepatocelular la injuria hepatocelular aguda, crónica, la esteatosis o esteatopatitis, la hepatitis. Y en el caso del microvascular, el síndrome sinusoidal obstructivo, la hiperplasia nodular y la peliosis.
En el caso del daño parenquimatoso, en la injuria hepatocelular aguda, que va a condicionar necrosis, apoptosis, esteatosis y degeneración celular, las características imagenológicas van a ser inespecíficas tanto por cualquier modalidad de imagen. Vamos a tener una hepatomegalia, podemos tener esplenomegalia, puede también haber ascitis. No tenemos una imagen, un signo específico. En este caso, este paciente presentaba dolor abdominal, incremento de las enzimas hepáticas, y al hacer el estudio ecográfico se evidenció un hígado incrementado de tamaño, también una esplenomegalia para la edad del paciente, y ascitis, y también había efusión pleural. En el caso de la hepatitis, que también puede darse por radioterapia o por quimioterapia, podemos encontrar un hígado incrementado de tamaño, disminuido de ecogenicidad, siempre comparándolo con el parénquima renal adyacente, y podemos ver también un incremento de la hiperecogenicidad periportal. También puede estar asociado a una vesícula de paredes edematosas. Acá la importancia de siempre, estos hallazgos tenemos que correlacionarlos con la clínica y los exámenes de laboratorio para una mejor interpretación. En el caso de la esteatosis o esteatohepatitis, que si bien es cierto la única manera de diferenciarlos es histológicamente, vamos a tener la esteatosis secundaria a un estrés oxidativo, una acumulación de lípidos intracelulares y un daño mitocondrial, que se puede ver de los 3 a 12 meses del tratamiento. En nuestra institución tenemos múltiples casos de esteatosis hepática, generalmente difusas, y también tenemos las focales. Este es un paciente que tenía una leucemia que vino por controles, en las cuales se evidencia, como vemos aquí, un hígado incrementado de tamaño y de ecogenicidad con respecto al parénquima renal de forma difusa. Hay que tener en cuenta igual los grados que ya conocemos con respecto al grado leve, moderado y severo. También tenemos la esteatosis focal, que se va a ver como una área hiperecogénica, geográfica, sin efecto de masa. Generalmente tiene lugares específicos o más frecuentes de presentación, principalmente en el segmento 4. Tuvimos el caso de 2 pacientitos que vinieron a su control, eran pacientes hemato-oncológicos, sin ninguna afectación clínica, en que en el control ecográfico se encontraron imágenes hiperecogénicas, algunas de aspecto geográfico, otras de aspecto nodular, sin efecto de masa, por lo cual se pidió una resonancia con contraste, encontrando en la resonancia dentro y fuera de fase, en estas áreas, caída de señal y sin realce el contraste. Entonces, hallazgos eran característicos de una esteatosis multifocal nodular. En algunos casos, para diferenciarlos del secundarismo, en el caso de que sean de presentación multinodulares, hay que siempre recurrir a otros exámenes, si no es tan característico en ecografía. En el caso de la injuria hepatocelular crónica, vamos a tener principalmente a la pseudocirrosis. Si bien es cierto, no se conoce definitivamente su patogénesis, hay 2 teorías que tenemos que saber. Una que es que se pueden dar en pacientes que han tenido metástasis hepáticas, que al ser expuestos a quimioterapia conducen a una fibrosis desmoplásica grave, y lo otro que es una hiperplasia nodular regenerativa secundaria. ¿Y ustedes comieron aquí adentro o fueron también afuera a comer quesadillitas? Inducida por una quimioterapia. ¿Estaba rico? Entonces, las características imagenológicas van a ser similar a la de una cirrosis. Vamos a encontrar un hígado de parénquima heterogéneo, de cotextura granular, bordes irregulares, se puede ver retracción capsular, ¿no? Aquí en la tomografía también podemos ver la representación de las imágenes nodulares, ¿no? También va a haber signos de hipertensión portal que nos pueden ayudar también al diagnóstico, la atrofia del segmento 4 y la hipertrofia o crecimiento del lóbulo caudal. En el caso de la hiperplasia nodular son nódulos regenerativos compuestos de hiperplasia de hepatocitos que son secundarios a un daño vascular como respuesta a una hiperperfusión, de un daño causado por las quimioterapias a nivel sinusoidal. Pueden ver nódulos regenerativos monocinares, que son los conocidos como la hiperplasia nodular regenerativa, y los nódulos regenerativos multiacinares, que son
las lesiones similares a la hiperplasia nodular focal. Estos nódulos regenerativos monoecinares generalmente son muy pequeños, pueden ir de 1 a 3 milímetros, otras literaturas indican hasta 5 milímetros, que las imágenes a veces tienen muy baja sensibilidad por el pequeño tamaño. Algunas literaturas mencionan que puede visualizarse ecográficamente como nódulos isoecogénicos con respecto al parénquima hepático con un halo hiperecogénico, ¿no? Que se le conoce en algunos casos como un signo similar al atolón. En el caso de los nódulos regenerativos multiacinales similares a la hiperplasia nodular focal post-exposición a quimioterapia, generalmente suelen ser múltiples, suelen ser de menor tamaño, que se ve en el transcurso del tiempo un crecimiento también de su tamaño. Se ha visto que en pacientes oncológicos pediátricos, en el seguimiento aproximadamente a los 48 meses, se vio la presencia de estos nódulos, ¿no? En el seguimiento. Se pueden presentar como nódulos isoecogénicos con respecto al parénquima hepático, pueden tener también bordes lobulados, que a la evaluación Doppler van a tener una vascularización de aspecto radial, central y periférica, como podemos visualizarlo aquí, y también ver también el efecto de masa que tiene esta presencia de esta lesión. En muchas ocasiones, cuando son múltiples, hay que ampliar los estudios, siempre descartando secundarismos. El caso del síndrome de obstrucción sinusoidal, que es un daño microvascular también aparte de la hiperplasia nodular, este síndrome de obstrucción sinusoidal tiene alta mortalidad. Tiene una incidencia desde el 5 hasta el 60% de los niños que han recibido tratamiento con quimioterapia y también los que han recibido trasplante de médula ósea. Se caracterizan por tener un daño endotelial sinusoidal que va a conducir una obstrucción medular sinusoidal con posterior congestión hepática y desarrollando síndromes de hipertensión portal. Hay que recordar la importancia del diagnóstico de esta complicación porque se ha visto que dependiendo de la gravedad puede tener una mortalidad de hasta el 40%. Las características que vamos a encontrar es una hepatomegalia, con una alteración de la ecogenicidad, puede haber áreas de incremento de ecogenicidad. Vamos a tener una vesícula de paredes engrosadas, de aspecto edematoso. En las venas hepáticas vamos a ver una disminución de su calibre, menores de 4.5 milímetros, que en la evaluación Doppler pueden mostrarnos flujos monofásicos. Asimismo vamos a encontrar ascitis, esplenomegalia, y en la evaluación Doppler, como criterio Doppler, vamos a tener una vena porta con un flujo portal disminuido o como un flujo hepatófugo. Y a nivel de la arteria hepática vamos a tener el incremento de los índices de resistencia mayores de 0.8. El diagnóstico diferencial que hay que tener acá siempre presente es en la enfermedad injerto contra huésped, que sabemos que es una complicación multisistémica del trasplante de células madres hematopoyéticas alogénicas. Muy sensible. Que se produce generalmente cuando los linfocitos T inmunocompetentes van a dañar el epitelio de la piel, del intestino, del hígado, pulmón, de diversos órganos. Entonces, hay algunas características que nos puedan ayudar a inclinarnos a uno hacia otro, pero en ocasiones hay que llegar incluso hasta la biopsia. Tenemos aquí algunas características que nos pueden ayudar a enfocar el diferencial de estos diagnósticos, viendo que tanto el engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, la ascitis, la disminución del calibre de las venas hepáticas y el criterio Doppler son más frecuentes en el síndrome de obstrucción sinusoidal. Y en el caso de la enfermedad injerto contra huésped, vamos a tener un engrosamiento de las paredes intestinales, tanto de delgado como grueso. Y que también podemos encontrar dilatación de la vía biliar, aparte de los hallazgos clínicos y laboratoriales. También hay complicaciones infecciosas, que pueden ser bacterianas, virales y fúngicas, siendo las fúngicas las más frecuentes por candidiasis y por aspergillus. Podemos encontrar diversas formas de presentación, algunas como imágenes hipoecogénicas con un poco de refuerzo acústico posterior. En otros casos podemos ver imágenes nodulares de aspecto hiperecogénico a nivel central con un halo
periférico hipoecogénico. Acá radica mucho la importancia de la clínica, ¿no? Y de la sospecha que se tiene con el paciente. Este es el caso de un paciente hemato-oncológico en el cual tenía neutropenia febril. Se le realizó la ecografía encontrándose estas imágenes mejor visualizadas con el transductor lineal. Hay que recordar que hay que evaluarlos con los dos traductores para poder visualizar mejor, porque a veces pueden ser tan pequeños y pasar desapercibidos como el transductor convexo. Y también la ecografía nos va a ayudar en el seguimiento de tratamiento de estos microabscesos. Como tenemos aquí, este hígado encuentra múltiples microabscesos de forma difusa, que en el transcurso del tiempo y el seguimiento se va viendo cómo va a disminuir el número de estas lesiones, y así como posteriormente su calcificación. Con respecto a los efectos en la vesícula biliar y en las vías biliares, tenemos principalmente inducidos por toxicidad directa, en el caso de las terapias moleculares dirigidas, como también las quimioterapias. Acá va a importar mucho la clínica, los exámenes de función hepática, y también para ver lo que es las bilirrubinas, el TGO, TGP, toda la parte laboratorial, porque a veces pueden ser así imágenes que se encuentran incidentalmente. Entonces aquí radica mucho la clínica. También por su toxicidad, estos tratamientos pueden condicionar colestasis con formación de barro biliar de novo y también con formación de litiasis nuevas. Hay que ver siempre con los estudios previos si este paciente tenía o no litiasis o barro biliar para poder reportarlo. Es importante también describir todas las características en el caso de la vesícula biliar, que también puede presentarse como edema de la pared vesicular, ya que hay que descartar siempre otros diferenciales como si hay una hepatitis o no. También puede manifestarse colecicitis aguda litiásica y alitiásica. En el caso también de las vías biliares, los quimioterápicos pueden condicionar un efecto de toxicidad directa hacia las vías biliares, o secundario también a fibrosis por cambios isquémicos en el sistema vascular pericolangítico, que va a generar una estenosis biliar. Con ecografía podemos visualizar a nivel intrahepático dilataciones de las vías biliares por partes segmentarias, y de todas maneras va a tener que ir a un estudio mayor, a una colangioresonancia, para ver, siempre en el contexto del paciente está recibiendo qué tipo de quimioterápico y también de los laboratorios. A nivel del páncreas, va a tener también efectos principalmente por la quimioterapia, por la terapia molecular dirigida, y en el caso también la radioterapia. En el caso de la quimioterapia y las terapias moleculares, lo que van a condicionar es una activación de las enzimas pancreáticas, que va a condicionar una elevación de las enzimas, que puede verse solo elevación sin ninguna característica imagenológica, como también podemos ver la elevación de las enzimas como cambios, y también la clínica, que es lo importante. Este es el caso de un paciente con leucemia que vino con dolor en epigastrio. Al hacerle la ecografía se encontró un páncreas incrementado de dimensiones para la edad, con cambios inflamatorios peripancreáticos. Este es de otro paciente también que vino con dolor abdominal, donde se evidencia el páncreas con mayor compromiso y alteración del parénquima a nivel del cuerpo y de la cola, y con líquido peripancreático. También la radioterapia se ha visto que, secundaria a la inflamación crónica, va a producir fibrosis y posterior atrofia y pancreatitis crónica, evidenciándose como disminución del parénquima pancreático, alteración de la ecogenicidad, volviéndose más hiperecogénico, y en algunos casos representándose calcificaciones. En el caso de la atrofia y la pancreatitis crónica, se ha visto que está más relacionado a la radioterapia. En el caso de los efectos producidos por el vaso, se ha visto que puede ser secundario a las quimioterapias, como secundario como una lesión sinusoidal bajo una lesión hepática que conduce a hipertensión portal, en las cuales nos va a ayudar en el seguimiento este volumen o el tamaño del vaso como seguimiento. Y en el caso de los pacientes que están sometidos a radioterapia, se ha visto que pueden desarrollar como efecto crónico la atrofia esplénica con asplenia funcional en un largo plazo. Entonces es importante también ver el tamaño del vaso. Y también con la correlación con las plaquetas.
Hay también complicaciones infecciosas en el vaso, las cuales son los microabscesos, igual de todas maneras, de origen fúngico, bacteriano o viral. Acá podemos ver que con el transductor lineal se puede visualizar múltiples imágenes nodulares hipoecogénicas, algunas con refuerzo, otras no. Acá la importancia de la sospecha clínica del paciente. También se ha visto la rotura esplénica en algunos pacientes, principalmente en los pacientes con leucemia, que están recibiendo alta dosis de quimioterapia en su inducción, ¿no? Generalmente los pacientes vienen con dolor abdominal, una hipotensión marcada, taquicardia, y se puede visualizar la rotura esplénica, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos una colección, ¿no? Un hematoma perirrenal con alteración del parénquima esplénico a nivel de su porción medial de su tercio medio y con la pérdida de la arquitectura a nivel de su polo inferior. Como podemos visualizar en el estudio tomográfico, vemos las laceraciones que tiene el vaso y con el hematoma perirrenal. Es una complicación muy infrecuente, pero tener en cuenta en el caso de los pacientes que tienen leucemia que están en su terapia de inducción. Con respecto al sistema gastrointestinal, podemos tener múltiples complicaciones, tanto por el efecto directo de la radioterapia, recordando que el intestino delgado es el tejido más radiosensible de todo el tubo digestivo. También en el caso de la quimioterapia y terapia dirigida, por tanto método directo en la afectación de la mucosa, como también asociado a la inmunosupresión de ese tratamiento y la infección sobreagregada. Depende de dónde esté afectado, va a presentarse diversas complicaciones. Voy a hablar principalmente de las más importantes y las que hemos visto en nuestra institución. Primero es la enteritis, ¿no? Que puede verse en todo el trayecto del intestino delgado, principalmente lo vemos en el ilion y en el ilion distal, donde vamos a ver una afectación de la mucosa, donde vamos a ver un engrosamiento de forma concéntrica, con flujo vascular incrementado, la importancia de la utilización del Doppler y también del transductor lineal para tener una mejor caracterización de la estructura intestinal. Vemos que también tiene compromiso de la válvula iliocecal. Tenemos aquí el ciego, aquí el ilion, teniendo el compromiso también de la válvula iliocecal. En algunos casos vamos a poder ver las complicaciones que pueden tener esta enteritis, ¿no? Podemos visualizar acá un engrosamiento de forma concéntrica y la presencia de una disrupción a nivel de su aspecto posterior asociado a una colección. Aquí podemos visualizarlo mejor, todo el engrosamiento y su comunicación con la colección, ya que estas enteritis pueden tener complicaciones de fistulización y colecciones. En el caso de las colitis neutropénicas, que es una de las complicaciones más frecuentes en nuestra institución y también en forma general, que se debe tanto a la quimioterapia, radioterapia y la infección condicionada por la inmunosupresión, se va a ver que hay un compromiso transmural, llegando incluso a una perforación intestinal. Va a tener principalmente la afección del ciego, del colon ascendente, del apéndice cecal y del ilion distal. En algunos casos pueden verse el compromiso de forma difusa, ¿no? Que hay que tener en cuenta cómo diferenciar la enfermedad de injerto contra huésped. Tenemos este caso de un paciente con leucemia, en el cual tenía dolor abdominal, neutropenia y síndrome febril. Al momento de hacer el estudio ecográfico, se vio un engrosamiento de forma concéntrica, tanto del colon, también se vio el compromiso del apéndice cecal, y también se vio el compromiso del ilion distal, que con el transductor lineal se puede visualizar mucho mejor este engrosamiento concéntrico y la importancia del Doppler para ver si hay flujo o no por el riesgo de que pueda haber perforaciones o isquemias intestinales. También tenemos a la neumatosis intestinal benigna, que es un hallazgo incidental. Generalmente aquí los pacientes no tienen síntomas asociados ni otros hallazgos asociados. Generalmente se caracteriza por efecto de los quimioterápicos o también por alta dosis de corticoides en los pacientes con trasplante de médula ósea.
pero también se pueden ver en pacientes que tienen tumores sólidos, pero más frecuentes son en los pacientes hemato-oncológicos. Y se va a caracterizar principalmente porque va a haber una disrupción tanto de la submucosa y subserosa, que va a dejar pasajes de aire, ¿no? Y se van a ver en la ecografía, principalmente con el transductor lineal. Podemos ver aquí el intestino con focos de aire en su interior, tanto en la submucosa como también puede verse en la subserosa. Incluso en la radiografía de abdomen podemos ver gas en la vena porta y también en la parte de la neumatosis intestinal. La importancia de aquí que si vemos otros síntomas o signos ecográficos asociados, hay que buscar otra causa, porque esto no está asociado a nada y es asintomático. También podemos encontrar, en algunos casos se puede visualizar las fístulas, como presenté anteriormente en el caso de la enteritis, pero otras veces la ecografía nos ayuda a poder visualizar signos indirectos, ¿no? Para pedir ampliación de estudios para ver. El caso de esta paciente era una paciente de 14 años con leucemia que tenía fiebre y dolor abdominal, por lo cual se le hizo una ecografía, encontrándose una imagen hipoecogénica al lado parauterino, ¿no? Posterior a la vejiga, que al Doppler color tenía flujo periférico, por lo cual se le hizo una resonancia magnética, evidenciándose que era una colección, ¿no? Y se veía también que estaba asociado a un engrosamiento del recto, como vemos a una descontinuación de aquí de la pared, que fistulizaba hacia la colección. Entonces la importancia también de, si bien es cierto, no podemos ver en todas las características de la fístula, pero sí signos indirectos que nos ayuden a poder sospecharlos. En el caso de la perforación intestinal, hay quimioterapéuticos que conducen un daño microvascular. Este daño microvascular puede causar isquemia y trombosis microvascular, llegándonos a la perforación intestinal. Si bien es cierto, la ecografía no es el examen específico para la perforación, pero sí nos ayuda a encontrar unos signos indirectos que podemos valorar y sugerir la ampliación de estudio o la sospecha, ¿no? De una perforación. Este caso es un paciente que tenía dolor abdominal, en el cual al realizarse la ecografía podemos visualizar neumoperitoneo. Tenemos acá el artefacto de aire en el aspecto anterior del hígado. Esto nunca se ve como normal, esto es algo patológico, no se debe ver aire. Asimismo se ve líquido libre, cambios también de la ecogenicidad, cambios inflamatorios del mesenterio. Vemos líquido libre, algunas ya organizados, y también colecciones. Entonces, ante estos hallazgos hay que sospechar de una perforación intestinal. En el caso de la enfermedad injerto contra huésped, sabemos que es una complicación multisistémica que puede afectar al intestino delgado y grueso en su totalidad, con mayor predisposición al delgado. Vamos a encontrar las asas intestinales con contenido líquido. Bueno, ese es el caso de un pacientito que tuvo un trasplante de células madres hematopoyéticas halogénicas, en las cuales empezó a hacer diarrea con sangre, dolor abdominal, y tenía también alteraciones de las enzimas hepáticas. Al momento de realizar la ecografía, se vio que las asas intestinales delgadas se encontraban con contenido líquido, pared engrosada. Acá se visualizaba mucho mejor el engrosamiento de la pared, y también se visualizó esos mismos hallazgos en el colon, por lo cual se tuvo que pedir una tomografía para mejor ampliación, porque no se lograba ver todos los segmentos del marco colónico del intestino delgado, donde se evidenció, como podemos visualizar aquí, el intestino delgado, el ilio, con contenido líquido, engrosado, con hiperrealce de sus paredes. Aquí también. Y aquí podemos ver también parte del colon, tanto ascendente como descendente, engrosado, con edema, hiperrealce de sus paredes. Este paciente, como ya tenía un buen tiempo con estas molestias, llegó a hacerse una biopsia y fue una enfermedad injerto contra huésped, ¿no? El paciente falleció. Es uno de los casos que tenemos, uno o dos casos tenemos de este compromiso multisistémico en el instituto. Con respecto a los efectos en el sistema urinario, vamos a tener tanto por el efecto de la radioterapia, que recordamos que el riñón es radiosensible por efecto directo de toxicidad, y también los quimioterápicos
por su excreción de esos quimioterapéuticos. Vamos a poder encontrar bajo efectos también de toxicidad directa la injuria renal aguda, o también por el síndrome de lisis tumoral pueden presentar injuria renal aguda, en las cuales podemos encontrar un riñón incrementado de tamaño para la edad, y podemos ver en estos casos el flujo vascular conservado. En el caso de los pacientes por radioterapia que están en uso prolongado, igual también por los quimioterapéuticos, pueden llegar a ser una nefropatía a largo plazo. Y es importante describir las características, como en este caso este paciente tenía un incremento de la ecogenicidad del parénquima renal, aún manteniendo la diferenciación córtico-medular. En algunos casos de unos pacientes que durante el tratamiento, aparte de la lisis tumoral, pueden cursar con hipercalcemias. En este paciente tuvimos que empezó a cursar con hipercalcemias y se le hizo una ecografía renal evidenciándose litiasis de novo, ¿no? En sus estudios previos no se evidenciaba ningún cálculo. Hay también las complicaciones infecciosas. Tenemos a las pielonefritis focales, tenemos también a las bolas fúngicas, que es muy frecuente, por lo cual nos solicitan en la institución, y también tenemos los que son los microabscesos. En este caso teníamos un paciente con síndrome febril. Al hacer el estudio ecográfico se evidenciaba acá una área de alteración de la diferenciación córtico-medular y se veía de mayor ecogenicidad, que al Doppler color no mostraba un flujo, disminución de flujo a comparación del resto del parénquima, lo cual se concluyó en una pielonefritis focal. También tuvimos un paciente con un diagnóstico de bolas fúngicas, donde se evidenciaba una dilatación del sistema excretor con un contenido hiperecogénico sin condicionar sombra acústica. Y bueno, los abscesos también, que se ven como imágenes hipoecogénicas, siempre en el contexto del paciente. También vemos que puede haber un compromiso a nivel también de la vejiga, que puede condicionar tanto por la radioterapia, quimioterapia o también en la enfermedad de injerto contra huésped, lo que condiciona la cistitis hemorrágica por una toxicidad directa al urotelio, que puede causar ulceración de este urotelio, de esta pared. Se puede presentar asimismo también esta cistitis hemorrágica por infección del virus BK, ¿no? Que se da principalmente secundaria una inmunosupresión de este paciente. Se van a presentar como un engrosamiento difuso de la pared vesical, pero también se han reportado casos en que se puede ver como engrosamientos focales. Asimismo, al poner el Doppler color vamos a ver un incremento de la vascularidad de estas paredes. Vamos a poder también evidenciar coágulos en el interior, siempre colocando el Doppler color para ver que no sea algún proceso tumoral. Y lo importante de también la evaluación tanto de los riñones y también de los uréteres, porque se ha visto que cuando estas infecciones se hacen crónicas, van a reducir, la capacidad urinaria de la vejiga, que van a condicionar posteriormente retención de orina, reflujo vesicoureteral y posteriormente una dilatación del tracto urinario. Pues importante también tener tanto la evaluación de los riñones. A nivel del sistema vascular también tienen efectos directos la quimioterapia, la radioterapia y también por el uso de catéteres masivos que tienen estos niños, ¿verdad? Entonces, en este caso teníamos un paciente que empezó a tener disminución de pulsos del miembro inferior derecho, el cual se le hizo una ecografía evidenciándose un contenido hipodenso en la arteria tibial anterior, principalmente en su tercio distal. A nivel venoso también se puede ver trombosis, pero también se ha visto que hay quimioterapéuticos que afectan el endotelio, que ya no tengan una buena renovación endotelial, condicionando sangrados y trombosis posteriores. En este caso tuvimos un paciente que tenía un catéter y visualizamos el aumento del volumen del miembro inferior y se evidenció un contenido hipodenso que ensanchaba, incrementaba las dimensiones del vaso y con contenido hipocogénico de forma oclusiva total.
También hemos tenido un paciente oncológicos en las cuales han tenido trombosis portal. Acá vemos en la vena porta un contenido heterogéneo, predominio hiperecogénico, era un paciente que tenía metástasis hepáticas, ¿no? Y al Doppler color no mostraba flujo dentro de este contenido para poder diferenciarlo de un trombo tumoral. Hay múltiples otros hallazgos como la fístula perianal, ver también si hay accesos perianales, la importancia de la ecografía en determinar el volumen, la profundidad, en qué ubicación se encuentra, a cuánta distancia del canal anal se encuentra para tomar las medidas de tratamiento indicado. Asimismo, se ha visto en pacientes que han recibido radioterapia un hipotiroidismo secundario, ¿no? Y en el seguimiento, este paciente de edad mostraba un volumen disminuido con un parénquima heterogéneo. Asimismo, se ha visto que hay compromisos tanto del peritoneo como el mesenterio, donde podemos visualizar ascitis y también cambios de la estriación de la grasa mesentérica. Hipogonadismo también se ha visto porque pueden afectar estos tratamientos a la reserva ovárica. Este es el caso de una paciente de 14 años que vino por sus controles y se hizo un estudio en el cual se le vio un ovario con un volumen de 1.37, los cuales se encontraban disminuidos para la edad de la paciente, y asimismo se ve un útero pequeño, ¿no? Con un fondo no tan piriforme. También se ve en el seguimiento de otros pacientes que pueden tener, principalmente han recibido radioterapia, principalmente los pacientes con linfomas, que pueden tener otros cánceres secundarios en el trayecto de sus seguimientos, ¿no? Es el caso de un paciente que en el control de su que tuvo post-radioterapia presentó un nódulo hipoecogénico con flujo vascular, el cual se le hizo biopsia maligno, por lo cual se le hizo una extracción. Y esos controles posteriores también fueron con ecografía para ver si era recibido. Entonces, la importancia de la ecografía es que el ultrasonido es el primer examen que nos solicitan tanto los clínicos, es el primero que vamos a hacer para el diagnóstico y para el seguimiento posterior, durante el tratamiento y después del tratamiento. Hay que realizar un estudio minucioso, tanto con transductores convexos y lineales, porque a veces las lesiones pueden ser pequeñas y no pueden ser bien caracterizadas por los transductores convexos. La importancia de tomarse el tiempo de hacer un buen estudio ecográfico. Lo otro es que vamos a tener estos hallazgos y vamos a tener siempre interpretarlos en conjunto con la información clínica y laboratorial para tener una buena interpretación. Se ha visto que el diagnóstico oportuno de estas complicaciones en diversos órganos por diversas terapias van a ayudar en la planificación terapéutica. Es decir, si se quita ese quimioterapéutico, se suspende o se cambia por otro tratamiento oncológico. Y hallazgos no característicos o cuando hay indicación de estudio por el estudio ecográfico, hay que hacer ampliación con otros métodos de imagen. Bueno, lo más importante es conocer estas complicaciones, saber cuáles son las más frecuentes, ¿no? Y la importancia que tienen en su implicación de su planificación terapéutica. Bueno, eso sería al respecto de la exposición. Muy bien, Denita, muchas gracias. Estuvo muy lindo. Hemos visto una cantidad muy interesante, unas imágenes muy buenas de las complicaciones. Y bueno, está Andrés, Florencia, Claudia, Judith también. Creo que todos vemos más o menos frecuentemente las complicaciones de cáncer, ¿no? Las complicaciones de la terapia. Me parece que es un tema muy útil. Entonces quisiera que podríamos hacer algunos comentarios. Florencia, ¿cómo estás? Perdón, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan? Perfecto. Yo sí No, yo escucho. en primer lugar quería felicitar a Diana por la presentación, la encontré muy bonita, muy bien hecha y es un tema muy desafiante, pero la verdad que Diana lo hizo súper sencillo.
y con casos ecográficos que son muy bonitos, sobre todo para varios de nosotros, y creo que incluyo a Florencia y varias de las que están, que nos encanta el ultrasonido. Y la verdad que los casos eran muy ejemplificadores, así que quería felicitarla por el trabajo, porque son casos muy diversos pero al mismo tiempo son muy característicos. Yo creo que a nadie le queda duda con las imágenes que se ven, más o menos de lo que Diana nos estaba comentando, así que la felicito, me encantó, muy bonito la presentación, así que muchas gracias. La decoración. Benita, yo muy linda la presentación. Sobre todo esos casos que son a veces un reto diagnóstico. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hola, mucho gusto. Ay, qué bonito. Listo. No sé si es el dorado o el azul. A ver. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Aló, Dianita, sí. No, yo quiero felicitar. Y este tema realmente es desafiante muchas veces. La ecografía en los niños pues es nuestra principal arma y con la cual tenemos que batallar todos los días para ayudar a nuestros pequeños, darles un buen diagnóstico y a poder hacer el seguimiento adecuado, sobre todo a nuestros pacientes oncológicos. Diana, yo quería que nos comentes un poco respecto de tu experiencia en los casos en que a veces se reportan como patología inflamatoria, y luego terminan siendo una enfermedad de injerto contra el huésped. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, En los casos que hemos tenido en el instituto, ¿no? claro. Con respecto, en el caso de la enfermedad de injerto contra huésped, en el instituto tenemos dos casos. Uno en el cual, la verdad, es muy importante los datos clínicos, ¿no? Porque siempre en todo estudio ecográfico e informe tenemos que poner por qué motivo se ha solicitado y también indagar nosotros, porque hemos tenido el caso de que siempre ha sido reportado como colitis, ¿no? Y solo basándonos en el hallazgo de que encontramos un engrosamiento del colon. En caso de un paciente que no ha tenido un trasplante de células hematopoyéticas halogénicas, es distinto el enfoque, ¿no? A uno que no. Entonces, es importante esto porque tenemos que verlo como un todo. En el caso del injerto contra huésped, el paciente, aparte del tiempo de la enfermedad, aparte de también los hallazgos que tenía en lo laboratorial, en el compromiso difuso también de las heces intestinales, porque algunos solo, como podían ver solamente el colon, se ponía como colitis. No sé, en el caso de allá la ampliación con el estudio tomográfico para ver la extensión, podíamos ver todo el compromiso, tanto del intestino delgado como el intestino grueso, ver también el tiempo que ha pasado desde el trasplante. Yo creo que es muy importante tener eso en cuenta, porque si no siempre, y bueno, y también los marcadores infecciosos, ¿no? Los marcadores laboratoriales, también los detectantes de fase aguda, también ver el contexto del paciente, ¿no? En este caso el pacientito fue su clínica después del trasplante de células hematopoyéticas, tuvo un compromiso primero del colon, posteriormente se vio de todo el intestino delgado, aparte había alteraciones de las enzimas hepáticas y ascitis también llegaba a tener. Todo en ese contexto hay que sospecharlo, y si la duda queda mucho, como en el caso del paciente, se fue a una biopsia, ¿no? Pero sí, hay que tomarlo como un todo y siempre reportar si es un paciente trasplantado o no, porque generalmente si no ponemos esos datos y el médico que lo ve se va a inducir todo a algo infeccioso, sabiendo de que laboratorialmente no hay algo infeccioso. Entonces ahí hay que ponernos alerta, ¿no? Igual también las otras características que podemos ver, si ha tenido un exantema en piel o no, cómo está el pulmón, entonces todo tomarlo como una integridad. Sí, Diana, también. Sí, Diana, gracias. Florencia no tenía una intervención. Sí, no, era solo, pero aprovechando, Diana, felicitaciones, preciosa tu clase. Yo creo que es súper importante posicionar la ecografía como una herramienta fundamental en el seguimiento de los niños, como una herramienta de screening, diría yo. No va a ser lo último que vamos a hacer, pero sí posicionarla, porque muchas veces, como son niños oncológicos, los oncólogos prefieren un escáner porque es una respuesta todo en uno, rápida,
pero es un escáner más otro escáner, más otro escáner, en nuestro centro PET-CT también, entonces es muchísima radiación, así que yo creo que la ecografía tiene que ser siempre el primer método, y me parece excelente tu clase porque es muy, muy, o sea, en realidad nos deja muy claro que se puede ver prácticamente todo con ecografía, y solo redireccionar para tomografía o para resonancia y elegir muy bien qué vamos a hacer, o tomografía o resonancia según cada cosa. Entonces, eso es genial, te felicito, de verdad que espectacular la clase. Y solamente otra cosa que dijiste que yo creo que también es muy importante y solo recalcarla, es que toda ecografía abdominal lleva Doppler. Toda evaluación hepática tiene que ser con Doppler. No es necesario hacer un Doppler espectral perfecto de cada una de las ramas de la arteria, de la vena, de las suprahepáticas. No, basta con tomar un buen Doppler de la vena porta, ver que es hepatopeto, que las velocidades están normales y listo. Ahora, si está alterado, sí hay que completarlo. Pero yo creo que no se puede hacer una ecografía a un niño oncológico sin poner el Doppler y sin tomar, al que sea una curva de la porta, una arteria y una suprahepática, que sean representativas. Si eso está normal, nos quedamos tranquilos, y si no, hay que o pedir el examen formal o completarlo si es que podemos nosotros. Y en nuestro centro tenemos, yo soy de la Universidad Católica de Chile, está muy de moda hacer trasplantes de precursores hematopoyéticos. Se han ampliado extraordinariamente las indicaciones de los trasplantes de precursores hematopoyéticos, y eso hace que niños que no son oncológicos, por ejemplo, niños con inmunodeficiencia o niños con, bueno, básicamente son inmunodeficiencias o enfermedades, otro tipo, pero la inmensa mayoría inmunodeficientes, vayan a trasplante hematopoyético, entonces se transformen en un niño, entre comillas, oncológico con patología oncológica. Así que se amplió mucho este espectro de evaluación. Y por último, respecto de lo que preguntaba Claudia, nosotros vemos bastante enfermedad de Hepto versus huésped intestinal, y tenemos una aproximación un poquito distinta. O sea, en el fondo para nosotros todo niño con enteritis, que no esté claramente con algo infeccioso en el momento, pero toda enteritis en un niño oncológico es trasplantado, me refiero a con trasplante de Hepto versus huésped, es realmente una enfermedad de Hepto versus huésped intestinal, a menos que de verdad tenga un proceso inflamatorio infeccioso intercurrente muy documentado. Tenemos un approach así distinto, como que vamos primero a la enfermedad de Hepto versus huésped, y si no es eso, bueno, es una enteritis, porque clínicamente tienen la sospecha. Eso, pero felicitaciones, de verdad que espectacular la clase. También está acá Andrés, Andrés García Báez, que manda las felicitaciones. Sé que Andrés también es muy experto en el tema de ecografía. Y Judith también, no sé si, tú también, Judith, ves muchos oncológicos. Sí, claro, acá tenemos mucho paciente oncológico y pues sí, definitivamente la enterocolitis neutropénica pues está con mucha frecuencia como padecimiento en nuestros pacientes post tratamiento, pero también la pancreatitis, acá también a los pacientes con LLA que les dan tratamiento con L-asparginasa, hemos visto que con frecuencia hacen estas pancreatitis agudas, y algunos hacen pancreatitis recurrentes. Entonces, bueno, igual felicitar a Diana por su excelente charla, por resaltar tanto el papel de la ecografía, y pues sí, igual de acuerdo con Florencia, la verdad es que tenemos que tenerlo siempre como nuestra herramienta de primera línea, y tratar de cada vez hacer menos tomografía en los pacientes oncológicos, porque sí parece que en este punto para los tratantes es más resolutivo, pero pues llegamos al abuso y pues tenemos la certeza de que no es 100% inocua, ¿no? Entonces va a tener sus consecuencias. Felicidades, Diana, nuevamente. Dianita, preguntaron sobre la ruptura esplénica. ¿Cuál es la causa usualmente como complicación? No tienen una causa específica o bien conocida, pero sí se ha visto reportado en los pacientes que tienen quimioterápicos, principalmente también las terapias molecular dirigida, que en el momento de la inducción del tratamiento quimioterapéutico pueden desarrollar esta complicación.
Buenísimo, Diana. Yo creo que todos nos vamos muy felices de haber estado este sábado. Andrés, qué gusto verte, mi querido amigo. Un capo en ECO, tiene muchísima experiencia. Quisiera escucharte, Andrés. ¿Cómo está? Yo también quería extender mis felicitaciones y repetir lo que todos dijeron. Estuvo preciosa la presentación. También como fan del ultrasonido, me gustó que también el énfasis en la propia presentación fue en que efectivamente todo lo bueno que podía dar el ultrasonido, pero eso, hablando de la deformación de hacer demasiados cánceres, tomografía, como mencionaron varios de los colegas, también es nuestra responsabilidad como especialidad procurar el mejor entrenamiento de todos los miembros del equipo para esto, porque se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. Si en ecografía no hay una sistemática de que estemos acostumbrados a pedirle a cualquier ecografía, por ejemplo, una valoración adecuada del intestino, que históricamente fue el sector más ninguneado, y no estamos realmente acostumbrados, o común de todos los colegas, no están acostumbrados a y poder valorarlo en un paciente normal. Ese médico no se va a dar cuenta de cuando sea patológico. Eso es crítico, porque en realidad esa responsabilidad es nuestra. Y si nosotros no hacemos que eso sea esperable, ¿no? Con más razón, ni no van a creer ni esperar eso y van a pedir más. De la misma manera que si no somos todo va a ser pero somos Andrés, creo que se bajó tu audio ahorita. Y no se escucha. Andrés, tu audio se ha bajado. Perdón, que no, lo mismo ha pasado con el ultrasonido encefálico, que uno tiene que sacarle el máximo jugo posible, porque si el destinatario espera nada más que alguna malformación grande o la hemorragia de la matriz, bueno, ese va a ser en las mentes de los clínicos lo único que yo le voy a estar pidiendo al método, y eso es bajar la vara, digamos, y además no detectar pacientes con patología, que somos nosotros que vamos a decir, tiene algo patológico y por eso le vamos a pedir una resonancia. Va a pasar abajo del radar, digamos. Por eso es tan importante el entrenamiento en ultrasonido. Así que felicito nuevamente a Diana. Creo que nos vamos todos muy contentos. Gracias a todos los queridos amigos de verlos hoy día este sábado. Que pasen un lindo fin de semana. Esta clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Charlie. Sí. Que no se nos olvide invitar a nuestra próxima clase, que es Andrés, que es chileno, y que va a ser la próxima clase vamos a cambiar completamente, vamos a dejar la oncología, y nos vamos a ir a uno de mis temas favoritos, que es urinario. Y va a hablar Andrés, que fue alumno mío, así que espero que nos acompañen todos. Es una clase imperdible, la siguiente, la hemos tenido nosotros anteriormente, además es un tema que, a pesar de que seguimos batallando, todavía hay algunos que no están con la nueva clasificación, que es lo que necesitan los nefrólogos, ¿no? Sabemos que ya, bueno, muchos ya estamos en la onda con los nefrólogos, pero todavía hay un poquito que batallar ahí, así que imperdible la siguiente clase, pasen la voz, esto va a estar en el canal de YouTube y que tengan todos un bonito fin de semana. Abrazos a todos. Muchas gracias. Cariños Nos a vemos la próxima clase. Abrazos. Gracias por todo. Gracias.